Día, mi nombre es Natalia Remigio Loaiza y en este momento se presentará el video explicativo sobre el artículo de revisión elaborado para la materia Lenguaje, Mente y Cerebro. Para empezar, es necesario dar una contextualización. El presente video es una explicación que tiene como fin mostrar los resultados obtenidos a lo que se refiere el artículo de revisión elaborado durante el semestre en curso. Este artículo de revisión evaluativo es sobre las diferentes perspectivas teóricas que se han consolidado en torno a la adquisición del lenguaje escrito en los niños. Para esto se tienen en cuenta algunos pasos que ya serán presentados. De esta manera, para darle orden a la explicación, se optó por crear una tabla de contenidos. En primer lugar está la elección del tema, segundo, dislexia, tercero, alteración y diagnóstico, cuarto, lectoescritura y acceso al léxico. Se exponen estos contenidos a la luz de presentar los resultados obtenidos en la realización del artículo de revisión. Antes que nada, en la elección del tema fue necesario hacer una búsqueda de aspectos relacionados con la adquisición del lenguaje escrito en niños. De este modo, el tema de los trastornos del lenguaje fue uno de los primeros en salir. Así pues, opté por la dislexia y después de una búsqueda más consolidada, decidí hacer la revisión sobre la dislexia fonológica. La dislexia fonológica como un trastorno propio del aprendizaje y la lectoescritura en la alfabetización inicial, en concreto sobre la alteración de la ruta fonológica en el acceso al léxico. En la elección del tema fue fundamental postular una pregunta problemática para poder usarla como guía al momento de establecer los temas y subtemas que se desarrollan en el artículo de revisión. Esta pregunta es: ¿cuáles son las implicaciones de la dislexia fonológica durante la alfabetización inicial con respecto al acceso al léxico? Con respecto a esta pregunta general, se plantearon 6 subpreguntas, las cuales permitieron delimitar esos temas y subtemas que se mencionaron, que fueron muy necesarios para el desarrollo del artículo de revisión. En relación con este primer paso, se estableció un objetivo general, el cual es revisar las incidencias o implicaciones de la dislexia fonológica durante el proceso de alfabetización inicial, refiriéndose al acceso al léxico. Es evidente que este objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta problemática. El segundo paso correspondió a la creación de una tabla de contenido. Esta funcionó como un borrador para poder crear el artículo de revisión. Digamos que fue la macroestructura para poder empezar a desarrollar todos los conceptos y toda la teoría que se tenía y que se había revisado sobre la dislexia fonológica y los temas que se tenían establecidos. Además, se pudo establecer una organización de cada tema y subtema con respecto a los teóricos, dando pues de alguna manera u otra una pequeña introducción a lo que se iba a tratar. Bien, en la tabla de contenido se postuló el título del texto, el cual es Dislexia fonológica, dificultades en la lectoescritura y el acceso al léxico, una posible introducción y una conclusión. En este punto se obtuvo como resultado una reasignación de autores debido a que muchos de los ya delimitados no cumplían con las necesidades del artículo que se estaba realizando. Así pues, se reanudó la búsqueda de información importante para la revisión. La dislexia, definición y caracterización. En la búsqueda de información sobre este primer tema revisado, se evidenció que diferentes campos del saber como la pedagogía, la psicología, la neurología y la psicolingüística han dedicado diversos estudios a los trastornos del lenguaje como la dislexia. La información obtenida provino de artículos de revisión tanto como teóricos y conceptuales, tesis, artículos de revistas e investigaciones. Estos documentos no están totalmente orientados a la definición de dislexia, sino que aportan a la caracterización de este trastorno. En este caso, mientras que se examinaban los textos fue evidente las coincidencias con respecto a estas cualidades. Algunos cambiaban los términos para las ideas, pero en general estas se mantenían. También, desde este punto se empieza a delimitar el tema a tratar, puesto que durante la revisión fueron evidentes dos caminos a seguir con respecto a la dislexia visual y la fonológica, optando por la segunda, la cual era más comentada en los diferentes documentos que se iban identificando. De acuerdo con la búsqueda para suplir este primer apartado, que es la dislexia, existen muchos documentos que hablan sobre la definición o las características de este trastorno.
En este caso se optaron por unas de carácter neurológico, de la medicina, de la psicología y de la psicolingüística, el cual es el tema relevante. No obstante, una de las definiciones que más se destaca y que está en concordancia con el tema a tratar y con la asignatura es una dada por Matute y Guajardo, la cual ya será expuesta. Mientras se daba la búsqueda de información, resultó un aspecto importante, el cual es el diagnóstico y la intervención en la dislexia, en general y en particular en la fonológica. De este modo, algunas investigaciones presentan evaluaciones para el diagnóstico. Estas son tareas de escritura y lectura donde el uso de la ruta fonológica en algunos casos es implícito. Así pues, este repaso arroja unos resultados referentes a las pruebas y a las intervenciones. De orden de ideas se encontró una intervención la cual reveló diferentes resultados, pues este fue un trabajo longitudinal realizado en una niña o con una niña de 6 años. Esta niña era disléxica y se quería identificar si podía manipular o tener control de las diferentes habilidades, algunas en el aspecto neurológico y otras ya en el de la lingüística. Este trabajo dio luces a diferentes hipótesis y resultados debido a que se encontró una evolución en esta niña y pues se pusieron en práctica diferentes pruebas para niños disléxicos. Además, los resultados arrojaron que habían ciertos problemas o muchas dificultades en el aspecto de la lectoescritura y la ruta fonológica. En suma, este apartado tuvo como fin vislumbrar la incidencia de este trastorno, en concreto la dislexia fonológica, en las diferentes habilidades que se revisaron. La incidencia en la lectoescritura y el acceso al léxico es uno de los temas que más requirió una búsqueda, puesto que muchos de los textos se citaban entre ellos mismos y esto podía transformarse en una redundancia de conceptos y teorías. Además, este tema da luces a lo que en realidad se refiere o está centrado el artículo de revisión, puesto que la dislexia fonológica presenta dificultades en la lectura y la escritura. Y no ajena a esto, existen estudios y experimentos para identificar estas dificultades. En relación con los resultados del tema, la alteración y el diagnóstico, se encontraron pocos documentos actuales sobre este. Los encontrados y revisados tenían aspectos en común, eh, teniendo en cuenta las pruebas y las diferentes evaluaciones existentes para el diagnóstico de la dislexia o la dislexia fonológica. También pruebas específicas con respecto a problemas en la lectoescritura. Los resultados arrojados en el campo de la lectoescritura se evidencian en que las palabras sufren diversos tipos de modificaciones. Estas son omitidas, reemplazadas, traslocadas, enrocadas o distorsionadas. También se pueden dar confusiones e inversiones, reiteraciones, sustituciones de palabras. Y en los aspectos generales, falta de ritmo, lentitud, saltos de líneas y lectura mecánica. Por el lado del acceso al léxico, las personas con dislexia pierden o, en el mejor sentido de los casos, limitan la posibilidad de enriquecer su vocabulario y el manejo de información al invertir poco tiempo en la lectura, puesto que, de acuerdo con un teórico revisado, el acceso al léxico tiene lugar en el momento en que todas las propiedades de una palabra, fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas, se encuentran disponibles para su tratamiento por el sistema cognitivo. No solo esta fue la información relevante que se obtuvo por medio del repaso teórico y conceptual. Existe una tesis enfocada en analizar la alteración que se presenta en la lectoescritura debido a la dislexia fonológica. Los resultados demuestran que sí existen problemáticas con respecto a esto y que las dificultades en la identificación de palabras son notorias. Ya dando luces a los resultados obtenidos y a manera de conclusión, de acuerdo con la revisión elaborada, el estudio sobre la dislexia fonológica y sus dificultades en la lectoescritura y el acceso al léxico no cuentan con diversos experimentos e información teórica para corroborar la veracidad de la información.
Además, como ya se mencionó, muchos de los textos revisados se citan mutuamente, y esto pudo hacer que el texto recayera en redundancias, puesto que las ideas se trasladan a los diferentes textos tratados. Por otro lado, de acuerdo con la identificación hecha, el tema no cuenta con diversos estudios experimentales que den evidencia veraz sobre las definiciones o conjeturas que los autores revisados realizan sobre los déficits que pueden afectar a los niños en la etapa de adquisición del lenguaje en cuestión de la lectura y la escritura. De esta manera me despido, muchas gracias por la atención prestada y este artículo tuvo la función de dar a conocer diferentes aspectos sobre la dislexia, debido a que uno conoce solo el concepto de manera superficial, pero no reconoce que hay bastantes elementos que lo integran y que hacen parte de él, los cuales son relevantes para una labor docente.